Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estamos aquí una vez más, ¿verdad? Para dar comienzo a nuestro segundo trimestre. Y en esta ocasión vamos a estar hablando en estas próximas clases de esos valores, esas características que son muy esenciales que como cristianos debemos de tener. Y hoy estaremos hablando de una virtud que es la honestidad. Ese va a ser el título de nuestra clase de hoy. Honestidad, una virtud imprescindible. Es decir, que es una virtud muy necesaria para nosotros que debemos de tener como cristianos. Amén. Y si usted tiene su expositor, va a ser nuestro estudio bíblico número 14. Pero si no lo tiene, nuestra base bíblica la vamos a encontrar primero en el libro de Filipenses. Vamos a ver el capítulo 4, los versos 8 y 9. De ahí vamos a pasar a Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 4. Después vamos a pasar ahí mismo en Primera de Timoteo, pero ahora el capítulo 3 y los versículos del 1 al 5. Amén. Vamos a hacer una oración y así damos comienzo con nuestra clase. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias porque tú nos permites una vez más acercarnos a ti, Señor, a través de estos medios. Mira, mi Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Señor, sabemos que son temas muy importantes para nosotros, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, desde este preciso momento, preparándonos, Señor. Limpia, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Prepara el ambiente, Padre Santo, y que podamos aprender algo nuevo este día, Señor, acerca de tu palabra, Señor, mi Dios. Y que seas tú, Señor, que te hagas presente en cada una de las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Nuestro pensamiento central, mis hermanos, ahí nos dice que tanto en la familia como en la sociedad y en la iglesia se necesita de hombres, se necesita de mujeres que sean honestos, que sean dignos de confianza y que tengan un buen testimonio. Y nuestro texto áureo lo vamos a encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 4, el verso 8. Y ahí nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad?, que debemos de llenar nuestra mente con cosas verdaderas, cosas amables, honestas, justas. Así que nuestros pensamientos afectan nuestra vida espiritual. Por eso es bien importante esta lección que vamos a estar viendo hoy, porque dice que debemos de cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que pensamos, porque una mente que esté llena de Dios es la que va a tener paz y va a tener fortaleza. Amén. Sabemos que en toda clase también tiene 3 objetivos para alcanzar, pues esperemos, ¿verdad?, en este día, con la ayuda de
del Espíritu Santo que podamos alcanzarlos. Y el número 1 dice que podamos analizar los diferentes enfoques del concepto bíblico de honestidad. El segundo, que podamos interiorizar cuál debe ser esa actitud propia que los creyentes deben de tener respecto a la honestidad. Y el último, planear la mejor manera de poder aplicar la honestidad a nuestra vida ministerial. Entonces vamos a encontrar en Filipenses 4, del 8 al 9, y la vamos a ir leyendo conforme vayamos viendo la clase, amén. En nuestra introducción, mis hermanos, ahí nos dice que esta actual, ¿verdad?, generación, en la mayoría de ellos desconocen lo que la Biblia llama honestidad. Y la razón por la que ellos ignoran el concepto de honestidad o lo desconocen es primeramente porque desde que entró la desobediencia, ¿verdad?, desde que Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo. Entonces, esa es una de las primeras razones que el pecado ha degenerado al hombre respecto a la santidad con que fue creado. Otra de las razones por las cuales desconocen o ignoran lo que llaman honestidad es porque aún los creyentes no leen ni estudian suficientemente la palabra de Dios. Cuando nosotros no lo hacemos, mis hermanos, ¿qué pasa? Que ignoramos, ¿verdad?, lo que significa vivir una vida honesta, una vida recta. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios ahí se encuentran los patrones que están bien trazados en cuanto a la necesidad que tenemos de ser honestos. Y otra de las causas también por las cuales hay deshonestidad es porque se carecen de modelos, de patrones que sean dignos de imitar. Respecto a ello, ante esta situación que es humanamente indetenible, mis hermanos, como iglesia tenemos la responsabilidad o tenemos la tarea muy importante para hacer. ¿Y qué es? Es de llamar a todos al arrepentimiento. Para con Dios primeramente, ¿verdad? Y para en su fe con Jesucristo. Cuando una persona reconoce que necesita a Dios y se arrepiente sinceramente de la manera como ha estado viviendo y abre su corazón, le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo es el que va a ir ayudándolo día a día. Y al leer la palabra de Dios va a ir conociendo lo que le agrada a Dios, lo que no. Y lo que va a hacer es que este nuevo nacimiento va a producir una nueva vida que va a ser guiada, que va a ser dirigida por el Espíritu Santo. Por tanto, si somos auténticos hijos de Dios, vamos a tener una inclinación hacia todo lo que es honesto, hacia todo lo que es recto, ¿verdad? Hacia todo lo que le agrada a Dios, a lo que es decente. Y como iglesia también, mis hermanos, tenemos la misión de enseñar esos principios bíblicos acerca de la honestidad a estas nuevas generaciones. Y vemos que los niños, desde que están bebés, mis hermanos, hasta conforme vayan creciendo, ellos ya están listos para escuchar la palabra de Dios. Conforme vayan creciendo, ellos entenderán la enseñanza sobre la manera de vivir rectamente. Pero para ello se necesita que existan padres que tengan sabiduría para saberlos guiar, para saberlos instruir en el camino de justicia. Y otra de las cosas que podemos hacer nosotros como creyentes en beneficio de la honestidad, que es una virtud muy necesaria en cada vida, es vivir piadosamente.
Es decir, de que vivamos dando un buen testimonio a nuestros hijos, ¿verdad? En nuestro hogar primeramente, en nuestra familia y donde quiera que vayamos, tenemos que ser un testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas y que sirvamos de ejemplo a quienes nos están observando. Amén. Entonces va a ser una clase muy importante que vamos a estar viendo en este día, ¿verdad? Esperamos que Dios nos ayude y que podamos entender. Vamos a ver 3 puntos en esta hora y el punto número 1 nos dice que la honestidad debe dominar la mente y la conducta del creyente. Y el inciso A dice que los creyentes deben de tener pensamientos de honestidad. Entonces vamos a leer Filipenses 4:8 y nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eh, una vez que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dio unos cuantos mandamientos a los hermanos en este versículo anterior, ¿verdad? En estos versículos anteriores a este capítulo, Pablo comienza animando a los hermanos filipenses, ¿verdad? A que estén siempre gozosos, dice que no importando cómo están las circunstancias a su alrededor, el apóstol Pablo les pide que no estén ansiosos. Y aquel que está ansioso le dice que vaya, ¿verdad? Que vaya ante Dios constantemente y en petición y ruego, que vaya con acción de gracias. Es decir, que mientras ora, mientras pida y mientras ruega a Dios, que vaya también con palabras de agradecimiento a Dios. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, mis hermanos, aun cuando no recibimos la respuesta, aun cuando no ha contestado nuestra petición que le hemos hecho, Dios se alegra cuando nosotros vamos y le damos gracias aún en medio de no recibir la respuesta. Porque con esto lo que estamos demostrándole a Dios es que estamos andando por fe y no por lo que ven nuestros ojos. Y Él dice que una vez que aprendamos a entrar en esa manera de vivir y de ir ante Dios con nuestras peticiones, dice que el resultado va a ser que la paz de Dios va a descender sobre nuestras vidas. Amén. Y esta paz de Dios, mis hermanos, es una paz que no se puede explicar humanamente. Pero Él ha prometido esa paz y la paz no es ausencia de problemas, es que en medio de todas las situaciones que pasemos, podemos tener paz, pero a través de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Entonces, una vez que el apóstol Pablo les dice todas estas, que los anima, ¿verdad? En este capítulo, en los primeros versículos, ahora aquí les está diciendo sobre la importancia de tener pensamientos limpios. Así es claro que todo verdadero creyente, ¿qué va a pasar? Que se va a deleitar en la honestidad interiormente y va a pensar en ella como su meta en su diario vivir, en su día a día de ser honesto, de tener pensamientos puros y limpios. Entonces aquí el apóstol Pablo primero nos enseña los principios sobre cómo tener una mente sana y los expresa, ¿verdad?, en una forma de orden, de ordenanza, porque nos dice, en esto pensad. Así que aquí no se nos da una opción como creyentes para recrear, para tener pensamientos impuros, no, porque
aún nos han enseñado en la palabra que dice que todo pensamiento, dice que no sea agradable a Dios, ¿verdad? Que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, vamos a ver aquí que en este versículo 8 que acabamos de leer, lo que hace el apóstol Pablo es darnos, ofrecernos 8 aspectos del carácter cristiano donde todo creyente debe de pensar, ¿verdad? Primero nos dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Sabemos que el diablo, ¿verdad? Es el padre de mentiras, como nos dice Juan 8:44. Él no habla verdad, él habla todo mentira. Así que la mente de quienes han escapado de esas garras del enemigo debe de estar llena de la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Amén. Entonces, otra de las cosas que también nos dice que debemos de pensar es en todo lo que es honesto. Todo lo que es honesto, es decir, todo lo que es serio, honorable. Y esto implica pensar en todo lo que es digno de reverencia, todo lo que es digno de honor. Todo lo justo también debe ocupar la mente. Y esto está relacionado con la justicia de Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Otro aspecto que nos dice que debemos de pensar en lo que es puro, lo que no se ha contaminado. Esto debe de mantenerse o asentarse en la mente de todo hijo de Dios. Amén. También nos dice que la mente del creyente debe de rechazar todo aquello que no proviene de él. Debe de rechazar todo lo que proviene del odio. Debe de rechazar todo pensamiento que proviene del rencor y cambiarlos por tener pensamientos amables. Amén. Dice que también debemos de pensar en aquello que tiene buen nombre. Aquí nos hace a la idea de que debemos de pensar en aquello que es admirable. Y si nosotros recordamos, admirable era uno de los títulos que llevaba el nombre del Mesías según Isaías 9:6. Así que Cristo, mis hermanos, Cristo debe ser nuestro pensamiento donde nosotros encontremos mayor deleite. Amén. Todos los hijos de Dios que aman la honestidad. Y ya casi al final, el apóstol Pablo también menciona aquí que debemos de pensar en todo aquello que tiene virtud. Ese es otro aspecto del cual debemos de llenar nuestra mente. Y todo lo que sea excelencia de carácter. Así que un creyente que es honesto debe de tener ese deseo, ese anhelo ferviente para lograr tener un carácter como el de Cristo. Amén. Y eso es lo que debe de llenar, eso es lo que debe de saturar sus pensamientos. Gloria a Dios. Y finalmente, aquí el apóstol Pablo se refiere a que debemos de ocupar nuestra mente con aquello que es digno de alabanza. Con esto quiere decir que debemos de llenar nuestros pensamientos de todo lo que merece aprobación, de todo lo que merece elogio. Ahora vamos a ver el inciso B, dice que los santos deben imitar la honestidad de los hombres de Dios. Y vamos a ver el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí en este versículo, mis hermanos, lo que hace es presentarnos la importancia de que como obreros cristianos logremos modelar la honestidad ante los discípulos. Y este versículo 9 presenta a Pablo
Él, mis hermanos, dio un ejemplo de ser un verdadero siervo de Dios. Y cuando les habla a ellos, a los hermanos, ¿verdad? Él presenta 4 influencias que tuvo mientras él se encontraba en Filipos antes de que lo llevaran preso a la cárcel en Roma. Primero vemos que él se refirió que a lo que los hermanos aprendieron y Pablo no es que sea un varón perfecto, porque sabemos que nadie llega a esa perfección, únicamente Cristo es perfecto, amén. Pero ante los discípulos, ante las personas que él enseñó, que estuvieron presentes en su vida, vemos que el apóstol Pablo fue como un paradigma de la honestidad para ellos. Por tanto, él tenía toda la autoridad para poder pedirles a ellos primero que se recordaran de todas esas enseñanzas, de la manera como él se había comportado con ellos, de la manera como él les había enseñado, del testimonio que él había dado ante ellos, siendo un verdadero siervo de Dios, honesto. Y en segundo, también les pide que imiten su conducta que fue honesta. Así que todo maestro cristiano, mis hermanos, lo que debe ser aquí es enseñar de tal manera que también los discípulos puedan aprender la verdad que se quiera enseñar. Y también se refiere aquí a aquello que los hermanos habían recibido de sus enseñanzas. O sea, aquí nos deja ver que el propósito de todo ministro, de toda persona que enseña la palabra, debe de sobrepasar la parte cognitiva del discípulo y debe procurar, a través de su enseñanza, su testimonio, de su vida, debe de procurar llegar al corazón de los hermanos. Amén. Y en tercer lugar, vemos que Pablo se refiere a lo que los santos oyeron de él. Es decir, todas esas enseñanzas que ellos escucharon del apóstol ante la congregación deben de ser un verdadero tesoro. Si nosotros leemos, ¿verdad?, en todas esas cartas que él escribió, nosotros nos damos cuenta que de seguro las palabras que allí enseñó y que no fueron registradas en la Biblia, debían de ser recordadas por los hermanos para que su actitud cristiana mejorara y para que las pusieran en práctica. Amén. Por último, vemos que el apóstol Pablo se refiere al modelaje que él dejó con su propia conducta frente a los filipenses, cuando les dice: aquello que vistes en mí. Ese es el mejor legado que cualquier maestro, ¿verdad?, puede dejar en la casa de Dios, dejar su propia vida siendo un ejemplo en cuanto a la honestidad. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, ahí se encuentra un ejemplo, uno de muchos ejemplos, pero el ejemplo del profeta Eliseo. Si nosotros recordamos, él fue admirado por la mujer sunamita, por la manera que él era, amén, por el tipo de vida que él portaba cuando siempre que pasaba a la casa de ella y de su marido. Si nosotros recordamos en la historia, ella testificó a su marido cómo había entendido que Eliseo era un varón santo de Dios. Esta historia usted la encuentra, mis hermanos, en Segunda de Reyes 4:9. En verdad, mis hermanos, si nuestra vida no es un mensaje, nuestro mensaje no va a tener vida. Así que debemos de procurar en abundar en un testimonio que sea digno de ser imitado por todos los que nos ven. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que la santidad aquí dice que no ocurre automáticamente, ¿verdad? Ese es un proceso día a día de renovación por medio de Dios. La mente es un campo de batalla espiritual, por eso es necesario que la llenemos con la verdad y cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente, porque se requiere, mis hermanos, que pongamos un esfuerzo
en cambiar todos esos pensamientos impuros, todos esos pensamientos negativos y cambiarlos por pensamientos, como nos dice aquí el apóstol Pablo, que sean puros, que sean honestos. Y es necesario que día a día, diariamente, nosotros leamos su palabra, que meditemos en ella, que mantengamos una vida de oración constantemente, que cuidemos lo que entra por nuestros ojos, amén, y lo que escuchan nuestros oídos. Así que como les digo, es un esfuerzo que debemos de tomar, una decisión cada día nosotros y de ir renovando nuestra mente y únicamente a través de su palabra. Amén. Ahora vamos a ver aquí que las oraciones pueden ayudar a un ambiente de honestidad en los pueblos. Inciso A, las oraciones propician que las autoridades legislen a favor de la honestidad. Vamos a ver en Primera de Timoteo 2 y los versículos del 1 al 2 y nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este versículo 1, mis hermanos, lo que contiene aquí es una exhortación que el apóstol Pablo hace, ¿verdad? Dándonos a entender lo que es la prioridad, lo que es la oración que debe tener prioridad en nuestras vidas. Y nos da a conocer la importancia que Dios le concede a la autoridad humana que Él mismo ha establecido. Pero antes, aquí Pablo nos da una lista de los distintos tipos o la variedad de oraciones que debemos hacer. Y como leímos, primero nos presenta las rogativas. Esto, cuando se refiere a rogar, mis hermanos, es cuando nosotros venimos ante el Señor, ¿verdad? Le hablamos a Dios en dolor, en llanto, cuando abrimos totalmente nuestro corazón a Dios. Vemos que los ruegos son intensos, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, cuando decimos: Señor, salva a mi familia, es en rogativas, que es algo constantemente venimos al Señor suplicándole a Él, derramando nuestro ser, nuestro corazón delante de Él. Esto nos enseña a hablarle a Dios con ruegos. Es una muestra de que nada recibimos por nuestro propio mérito, amén. Nada, es una dependencia totalmente de Él, de que necesitamos de Él, amén. Y todo lo que viene a nosotros sabemos que únicamente es por la gracia de Dios. Luego vemos que nos habla de las oraciones. Y en las oraciones vemos que Cristo nos enseñó a orar, lo cual nos lleva a santificar primeramente al Padre Celestial, ¿verdad? Rogarle que venga su reino, que su voluntad sea hecha, orar que nos dé el pan día a día, que nos perdone nuestros pecados, orar que nos dé un corazón perdonador, orar, ¿verdad?, que nos libre de tentación. Entonces, siempre que oremos debemos de terminar nuestra oración reconociendo que el reino, que el poder y que toda la gloria únicamente son del Padre. Amén. También el apóstol Pablo aquí nos habla de hacer peticiones a Dios y nos dice que en lugar de afanarnos, en lugar de preocuparnos, debemos de venir ante el Señor, ¿verdad? Darle a conocer nuestras necesidades, nuestras peticiones. Dice que en toda oración y súplica, como nos dice en Filipenses 4:6. Por tanto, nosotros debemos de pedir por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que
legislen, para que rijan a favor de la honestidad. Y ya para terminar ahí, Pablo se refiere también a este tipo de oración que se llama acción de gracias. Es necesario que debamos aprender a ser agradecidos, como nos dice Colosenses 3:15. La Biblia también nos enseña que el dar gracias a Dios en todo es agradable a Dios y es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y Pablo también aquí nos ofrece una lista de por quienes debemos orar. Y nos dice que debemos de orar primero por todos los hombres. Todos necesitamos oración, mis hermanos, todos. Entonces dice que debemos de orar por todos los hombres. ¿Por qué? Sin olvidar que Cristo fue el que murió por nosotros. De tal manera dice que nos amó Dios, o que amó al mundo, que envió a su único Hijo, ¿verdad? Para que viniera a dar su vida, para que a través de ese sacrificio que Él hizo, nosotros pudiéramos ser restaurados, pudiéramos ser redimidos. Con su sangre preciosa tuvimos perdón de nuestros pecados y ahora nuestra relación se ha restaurado con nuestro Padre. Amén. Así que cuando oremos nos concierne hacerlo para que Dios sea el que influya a todos, para que vengan al conocimiento de Dios. Amén. Orar para que acepten a Cristo, para que todos vengan a la salvación. Porque cuando nosotros oramos de esta manera, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Que mientras más cristianos haya, la sociedad va a tener más justicia, habrá honestidad. También aquí nos hace específico que debemos de orar por todos los reyes. Y la idea es de que debemos orar por todos los que están sentados en los más altos puestos de los gobiernos y de las naciones. Pero es necesario que nosotros oremos por ellos para que Dios les ayude, para que puedan guiar a... No lo encontré aquí, pero debemos de orar por ellos, por los reyes, por los que están en un puesto importante, ¿verdad? Por todos los que están en el gobierno. Orar para que el Señor sea el que toque sus corazones, para que puedan tener salvación y que vengan al arrepentimiento. Amén. Debemos orar por ellos también para que Dios los levante consejeros que sean íntegros, que se encuentren alrededor de ellos. Porque en la Biblia nos enseña que el corazón del rey está en la mano de Dios y a donde el Señor quiere, Él inclina ese corazón. Así que si pedimos a Dios por los líderes, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber buena influencia divina en sus corazones. Pero también aquí Pablo nos exhorta a orar por los que están en eminencia. Con esto se hace claro que todos los que ocupan un puesto de autoridad deben de estar en nuestras plegarias, deben de estar en nuestras oraciones a Dios, para que puedan usar esa influencia en favor de la honestidad. Y el resultado, mis hermanos, de esa oración va a venir a producir que podamos experimentar un ambiente de quietud, un ambiente de reposo. Y estos dos últimos aspectos van a ser el fruto de esa piedad y honestidad. Así que si aprendemos realmente que estas dos virtudes sirven como un muro protector, vamos a avivar ese fuego de nuestras oraciones por todos, especialmente por los gobernantes. Amén. Entonces, lo que va a traer esto va a ser que las naciones tengan gobiernos más sanos, los cuales van a inclinar sus gestiones hacia la justicia verdadera. Es decir, que nosotros debemos de orar en todo tiempo por ellos, que Dios sea el que les ayude para que puedan gobernar con honestidad,
puedan tener temor de Dios, que Dios les dé la sabiduría, ¿verdad? Para toda decisión que deban de tomar. Ahora el inciso B nos dice que orar por la piedad agrada a Dios y propicia que muchos conozcan la verdad. Y los versículos 2 y 3, no, 3 y 4, perdón, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es que, mis hermanos, las oraciones por los gobernantes lo que van a hacer es que van a ayudar a propiciar, ¿verdad?, la justicia, la honestidad, la piedad en los pueblos. En este versículo 3 que acabamos de leer, el apóstol Pablo expone dos adjetivos que miren cómo Dios aprueba la intercesión de los creyentes y dice que esto es bueno, que es agradable delante de Él. Amén. Así que primero Dios ve como positivo y conveniente el hecho de que nosotros pongamos como prioridad la oración en nuestras vidas. En segundo lugar, vemos que Dios mira a estas oraciones con gusto, con una verdadera complacencia. Así que cada creyente debemos de anhelar, debemos de tener ese deseo de ser parte de ese avance de la honestidad dentro de nuestra comunidad. Y la mejor manera para poder lograr esto es rogar ante Dios, amén. Venir ante Él, pedirle para que el corazón de los reyes identifique a los principios divinos que han sido revelados en la Biblia, ¿verdad? Orar para que sea el Espíritu Santo revelándoseles a ellos y que puedan traer salvación a sus vidas. Ya al final del versículo 3 que leímos y todo el versículo 4 nos justifica la complacencia que Dios tiene en la oración de su pueblo. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado, Él quiere, ¿verdad?, que todos los hombres sean salvos. La salvación, mis hermanos, no es un derecho exclusivo solamente para algunos, no, sino que la salvación está abierta, está ofrecida para todos los que se quieran salvar por la fe en Jesucristo. Si aceptan a Cristo como su Salvador, como su Redentor, como su Señor, habrán llegado al conocimiento de la verdad. Por tanto, nosotros que ya le conocemos y que en su misericordia nos encontró y que lo tenemos en nuestras vidas, debemos de hacer esa obra que se nos ha encomendado. Es decir, que debemos de llevar el Evangelio, debemos de llevar esa palabra de esperanza a todos. Y debemos también orar para que todos vengan al conocimiento de Él, amén, para que lo acepten. Y si así nosotros hacemos nuestro trabajo de interceder, lo que vamos a tener es pueblos influenciados por la piedad y la honestidad. Ahora vamos a ver el punto número 3, dice que son los obispos y sus familias deben de ser ejemplos de honestidad. Perdón, hermanos, debe tomar agua un poco. El inciso A nos dice que el obispo debe de ser irreprensible y dar ejemplo de un carácter honesto. Ahora vamos a ver en 1 de Timoteo, pero ahora el capítulo 3 y los versículos del 1 al 3. Nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Ahora aquí, mis hermanos, la palabra nos lleva a considerar la honestidad que es propia de los obispos de la casa de Dios. Cuando dice irreprensible, aquí lo que nos da a entender es que identifica a alguien no arrestado, inculpable y sin reprensión. Y cuando nos dice no avaro, esta expresión revela a aquel que es sin avaricia. Entonces, el versículo 1 que vimos aquí, que acabamos de leer, primero nos muestra el lugar de honor que tiene el obispado en la iglesia. Y sabemos, mis hermanos, que el que escoge para el obispado es Dios. Amén. Y el que ha sido escogido por Dios ha sido primero un llamado divino y luego es un llamado personal donde él ha sentido el llamado de Dios personalmente. Y tercero, vemos que Dios se lo ha revelado y que lo ha dado a conocer a la iglesia a la cual él asiste. El que anhele el obispado, mis hermanos, dice aquí que debe de estar preparado para ejercer un trabajo muy difícil. No va a ser para alguien que sea vago, ni para alguien que entre por motivos incorrectos o erróneos, no, sino que es un llamado directamente de Dios. Es una obra buena y esta obra que se debe desear, pero no va a ser una obra fácil, sino que es una obra difícil. Así que el que no tenga llamado de Dios no va a durar. ¿Por qué? Porque se va a ir o va a correr ante el primer obstáculo. Y es un mandato, no una sugerencia. Es un mandato que fue requerido por Dios, que el obispo, el pastor, el líder, el vigilante que está encargado de la congregación, no fue escogido ni por un voto, ni porque se ofreció voluntariamente. Entonces, vemos aquí que si un creyente, ¿verdad?, siente la disposición a servir en este ministerio de obispo, debe de orar para que el Señor le confirme. Y sin desanimar a quien anhela el obispado, nos enseña aquí en el versículo 12 que debe de tomarse muy en serio este servicio. Y existen requisitos para esto. Y aquí, como ya leímos, nos hace una lista que es justa. Y cuando nos dice que irreprensible, se refiere a alguien que no ha sido acusado de ningún delito moral. Y en lo relacionado al matrimonio, el obispo debe de ser marido de una sola mujer. Esto es una prohibición absoluta a la poligamia para los ministros. También nos dice aquí que debe de ser un hombre sobrio. Identifica a un hombre moderado. La prudencia es otra de las virtudes que son necesarias para poder desempeñar este ministerio. Y ser prudente nos da la idea de ser juicioso, de ser decente. Así que todo creyente, aun cuando no sea un pastor o no sea maestro, debe de procurar enriquecer su vida con esta virtud tan importante como es la prudencia. El decoro tampoco puede faltar. Esto presenta el cuadro de un ministro que tiene un buen proceder, un ministro que es modesto y nos da a entender con esto de que es alguien que es ordenado. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo no deja atrás, dice que es el ser hospitalario. Esa es una bendición
para todo aquel que lo practica y para los beneficiados de ello. Pero sobre todo, esta práctica le agrada al Señor. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Cuando Lot dice que sin saberlo inicialmente por su hospitalidad, cuando él abrió las puertas de su casa, él logró tener ángeles de Dios en su casa. Esta historia está en Génesis 19 del 1 al 3 y Hebreos 13:2. También nos dice que el que anhela ser obispo debe estar apto para enseñar. Uno que tiene a su cargo la grey de Dios debe de dominar la didáctica, debe estar hábil para enseñar la verdad. Y en el versículo 3 también se encarga de finalizar esta lista de las aptitudes para el oficio del obispo. Dice que no debe de ser dado al vino. Un ministro que es borracho, embriagado, ebrio, lo que va a hacer es que va a venir a poner en ridículo el ministerio que ha recibido. Por la dignidad que representa este servicio a Dios, el siervo del Señor no debe de ser adicto a las bebidas alcohólicas. Ser pendenciero también está prohibido en este contexto. Y está prohibido, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene un carácter colérico o violento, lo que va a hacer es traer muchas heridas a aquellos entre quienes trabaja un hombre así. Así que esto debe estar fuera de quien aspira el obispado. Ser codicioso o estar ávido de ganancias, esto es pecado. Finalmente, también el apóstol Pablo nos presenta en positivo cuáles son esas aptitudes que un verdadero obispo de Dios debe tener, y nos dice que debe de ser amable, apacible, no avaro, es decir, que no ame el dinero. Ser amables nos da la idea de que debe de ser una persona bondadosa, que sabe perdonar. Ser apacible nos presenta el criterio de una persona que es pacífica, que no se mete en peleas, que no es rencillosa, sino que es una persona calmada, sosegada. Y no ser avaro, lo que ayuda a la persona o al obispo a no ser varicioso, sino más bien desinteresado, que no tenga amor por el dinero. Ahora el inciso B nos dice que los obispos deben procurar que sus hijos vivan honestamente. Y los versículos 4 y 5 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ya nuestra sección final de este estudio nos cierra con un broche de oro cuando nos hace una justa defensa de lo que es la importancia de la honestidad en este ministerio. Y nos dice que el obispo debe de gobernar bien su casa. La manera como la persona que anhela el obispado o que es obispo conduce o guía su casa es muy importante. Así que el obispo debe de ser un hombre lleno de autoridad, que obra, ¿verdad?, que es firme en su hogar por el bien de su familia, pero en tal sentido debe de tener a sus hijos, a su esposa bajo sujeción con toda honestidad. Esto lo que nos da a entender es que debe de enseñarles a obedecer, a ser honestos. Y como padres, mis hermanos cristianos, como padre cristiano, debemos procurar alcanzar esa misma cualidad respecto a su familia. Porque si los hijos, mis hermanos, ven en su padre un ejemplo de honestidad, es más fácil que también ellos lleguen a alcanzar esos niveles de esa virtud, altos niveles. Entonces dice que debe de ser un ejemplo para su familia, ¿verdad? Gobernar bien su hogar.
ver que es honesto, que es la misma persona en su hogar, que así debe de ser en la iglesia. Ahora dice que en el versículo 5 el apóstol Pablo plantea que si alguien no puede gobernar su propia casa, ¿cómo entonces cuidará de la iglesia de Dios? Y la respuesta es muy obvia: se necesita ser entrenado en la piedad, se necesita adiestrar a nuestras familias en ella y también poner principios santos en el hogar para que todos obedezcan. Si así se hace, el que anhela el obispado, entonces está listo, está apto para cuidar la, la grey bendita del Señor. Los creyentes deben anhelar que esto se haga una práctica, ¿verdad? Que puedan llevarlo a cabo en su diario vivir y trabajar en ese propósito de lograrlo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si una persona no gobierna bien su casa, lo que va a hacer es un obstáculo y bochorno al tratar de hacerlo con la iglesia, y lo que va a traer va a ser deshonra a Cristo. Y el obispo que no gobierne bien su propia casa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la iglesia de Cristo finalmente va a sufrir, y tarde que temprano esta persona va a tener que venir a darle cuentas a Dios. Vamos a ver lo que nos dice ya nuestro resumen general, mis hermanos, y nos dice que las lecciones que aquí en esta lección Dios nos ha revelado deben de ser asimiladas de tal manera que podamos practicarlas, amén, ponerlas por obra. Debemos de pensar conforme a la piedad y conducirnos de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Por tanto, nuestras oraciones deben de estar dirigidas en ese mismo sentir, y debemos de tratar constantemente de cumplir este mandamiento, de ponerle prioridad a la oración en nuestras vidas, de orar por todos los hombres, de orar por todos los que están en puestos altos, por todos los gobernantes. Y si así nosotros lo hacemos, mis hermanos, vamos a poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, a pesar de que Dios deja a quienes llama al obispado que respondan positiva o negativamente a ese llamado. Nos deja claro que hay condiciones, hay requisitos para ejercer este ministerio o para hacerlo. Los creyentes de todas las iglesias locales lo que deben de hacer es redoblar, es hacer más oración también por sus pastores, por los obreros que les apacientan espiritualmente. Es necesario que nosotros mantengamos en oración, ¿verdad? Que oremos siempre por nuestros pastores, por todos los líderes, todos aquellos que nos traen el alimento espiritual, para que nunca, dice, para que nunca nos den un mal testimonio, sino que sus vidas puedan servir de ejemplo de honestidad en la casa de Dios. Para la siguiente semana, mis hermanos, vamos a seguir con otro de estos valores, otra virtud que es importante en cada cristiano, y va a ser la integridad, una virtud que refleja a Cristo. Y para ello, mis hermanos, leamos en Génesis 39 los versículos 4 al 9, y de ahí pasamos al libro de Salmos 15 y vamos a estar viendo del 1 al 5. Amén. Estudiémoslo, y así para que cuando nuestra hermana esté dando la clase, ya nosotros podamos familiarizarnos con ella. Amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que hayamos aprendido algo en este día, y siempre pidámosle a Dios que nos ayude para
ponerle prioridad en nuestras vidas a la oración y poder cambiar todos esos pensamientos, meditando en su palabra, viniendo constantemente en oración a Él, buscando su rostro, amén. Y siempre no olvidarnos, ¿verdad?, de orar por todos los gobiernos, por todos los que están en un puesto de autoridad, para que Dios los siga guiando, los siga ayudando en toda decisión, para que puedan legislar a favor de todo lo que es honesto, todo lo que es decente. Amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que sea de bendición para ustedes también esta clase y nos vemos en la siguiente lección. Dios les bendiga.